Rocinante solo había venido a pasar el rato con alguien de su edad. Por desgracia, cada vez que cruzaba la puerta, lo arrastraban al entrenamiento. O mejor dicho, lo arrastraban al infierno. Después de 2 días seguidos de entrenamiento con Yoriichi, Rocinante finalmente entró en pánico. No tuvo más remedio que afrontar una amarga verdad. Por mucho que trabajara, ni siquiera 100 años de entrenamiento le permitirían alcanzar a Yoriichi Tsujikuni. Y así, Rocinante se rindió. Dejó de recoger la espada de bambú, sin importar cuántas veces Yoriichi lo instó a hacerlo. Ante un holgazán tan testarudo, Yoriichi solo pudo suspirar. No lo presionó más. Cada uno elige su propio camino. Y todos debemos afrontar las consecuencias de esas decisiones. Quizás algún día Rocinante recordará esta decisión con arrepentimiento. 3 días después del regreso de Yoriichi, antes de que amaneciera, Zéfiro lo despertó del sueño. Con solo unos pocos cambios de ropa y su espada, Zephyr lo llevó rápidamente al puerto principal de la armada. Era finales de octubre. El frío del otoño se había instalado en Marineford, y una espesa niebla cubría la base como un sudario fantasmal. Yoriichi se quedó de pie en el borde del muelle, mirando en silencio el buque de guerra con cabeza de perro mientras levantaba el ancla. Algo se sentía ahí mal. Una partida tan repentina, a una hora tan extraña y sus instintos susurraban sobre corrientes ocultas bajo la superficie. Yoriichi, sube al barco. Toma este Denden Mushi. Úsalo para informar, incluso si no hay nada urgente. El archipiélago de Boin no es un paraíso. Manténgase alerta. Si sientes algo extraño, física o mentalmente, llámame inmediatamente. Enviaré a alguien. El brazo de Zephyr rodeó sus hombros mientras daba estas graves instrucciones. Yoriichi miró el rostro inusualmente serio de su maestro y asintió solemnemente. Lo entiendo, maestro Zephyr. Tendré cuidado. Zephyr le dio a su estudiante una fuerte palmadita en el hombro. Este entrenamiento puede durar un tiempo. Nunca bajes la guardia. En el archipiélago de Boin, incluso un solo error puede ser fatal. Enviaré a alguien para evaluar tu progreso cada mes. Cuando crea que estás listo y lo suficientemente fuerte, vendré a buscarte personalmente. Yoriichi, no me decepciones. Con eso, Zephyr retiró la mano y señaló hacia el barco. Yoriichi asintió en silencio. Luego, con un elegante salto, se lanzó al aire usando Gepo, paseo lunar, y aterrizó suavemente a bordo del buque de guerra. Tan pronto como Yoriichi aterrizó, Gaub dio la orden de zarpar. El gran buque de guerra se alejó lentamente y su silueta se perdió en la niebla. Zephyr permaneció quieto, observando hasta que la nave desapareció en el horizonte. Solo entonces la solemnidad en su rostro se suavizó levemente, reemplazada por el fantasma de una sonrisa. Así que realmente lo hiciste, Zephyr. Una voz grave sonó tras él. Un hombre alto y corpulento emergió de la niebla. El almirante de flota Kong. Con un monstruo como Yoriichi, y si lo cuidamos bien, podría convertirse en uno de los activos más valiosos de la armada. Entonces, ¿por qué enviarlo lejos ahora, cuando apenas está empezando a desarrollar un sentido de pertenencia? Zephyr no se giró. Su mirada permaneció fija en el mar vacío. Él se rió entre dientes. Solo el mar puede forjar los marines más fuertes. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y Garp también lo sabe. Entonces, ¿por qué encadenar a un prodigio a un escritorio en la sede central? En cuanto a pertenecer, Zephyr finalmente miró hacia atrás, con un brillo de determinación en los ojos. Ese chico tiene su propio sentido de la justicia. Con eso basta. Se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia Marineford. Al pasar junto a Kong, se detuvo, levantó la vista y sonrió como un niño que se salta la clase. Si he desobedecido órdenes, almirante, siéntase libre de castigarme. Me lo llevo. Dicho esto, Zephyr se adentró en la niebla. La capa que llevaba a la espalda, adornada con la palabra justicia, ondeaba tras él como una bandera al viento. ¿Castigarlos, murmuró Kong, con una sonrisa áspera en los labios. Todos ustedes son un dolor de cabeza. Céfiro. Garp. Demasiadas veces actuaron por su cuenta. Pero eran irreemplazables. Incluso años después, cuando Zephyr finalmente le dio la espalda a la armada e intentó destruir el mundo, el cuartel general todavía dudó. Y Garp protegió al hijo del rey pirata, crió a un revolucionario para su propio hijo y un nieto que un día se convertiría en un yonko. Sin embargo, nadie se atrevió a despojarlo de su rango. Incluso ahora, él comandaba la unidad de Elite Sword. Ese era Garp. Ese fue el puño de hierro de la marina.
A bordo del buque de guerra con cabeza de perro, Yoriichi estaba de pie en la cubierta trasera, mirando hacia el puerto que se desvanecía. No dijo nada durante mucho tiempo. Podía sentirlo en sus huesos. Zephyr le estaba ocultando algo. Algo importante. Algo sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, Yoriichi sintió una punzada de inquietud, no por sí mismo, sino por su maestro. Oye, mocoso. Toma esto. Garp apareció detrás de él sin hacer ruido, arrojando algo. Yoriichi lo atrapó por reflejo. Era un pequeño folleto. Lo abrió. Una enciclopedia de frutas del diablo. No te quedes sin comer lo que encuentres cuando lleguemos, gruñó Garp. Este lugar está lleno de cosas raras. Luego, después de una pausa. No te preocupes por Zephyr. Estará bien. No pensé que llegaría el día, un niño como tú llamando la atención de este Elbone con más de una vez. Ese hombre te tiene en la mira. Los dedos de Yoriichi se apretaron ligeramente alrededor del folleto. Ya lo había adivinado. Zephyr no lo envió lejos por capricho. Si no se hubiera ido ahora, tal vez ni siquiera le habrían permitido irse. Entrena duro, Yoriichi. No desperdicies las esperanzas de Zephyr. Si llega el momento, te presentaré a los verdaderos monstruos de este mundo. La primera mitad de Grand Line no fue como el Nuevo Mundo, donde los campos magnéticos se descontrolan y se necesitan herramientas especiales como lock poses o vibrecars para navegar de una isla a otra. En esta parte de Grand Line, las corrientes oceánicas y el clima seguían patrones predecibles. Siempre que se orientara hacia el archipiélago de Boeing, una brújula y cartas náuticas le llevarían allí sin problemas. Después de navegar durante medio mes, el barco de guerra con cabeza de perro de Garp finalmente llegó al archipiélago de Boeing. Era mediados de octubre. Normalmente, en esta época del año habría brisas frescas de otoño, pero cuando el barco entró en las aguas que rodean el archipiélago, la tripulación sintió que la temperatura aumentaba rápidamente. Cuando llegaron a la isla más oriental, los marineros ya habían cambiado sus uniformes de otoño por el uniforme de verano de la marina. El clima aquí es realmente extraño. ¿Quién hubiera pensado que la primera mitad de Grand Line tendría un lugar como este? ¿Cómo demonios lo encontró ese tal Zephyr? Toda esta cadena de islas se siente extraña. Era la primera vez que Garp visitaba el archipiélago de Boeing. Su buque de guerra con cabeza de perro atracó en la costa y desembarcó acompañado de Yoriichi Tsujikuni. En el momento en que pusieron un pie, Garp sintió una sensación extraña, como si una bestia feroz estuviera fijándose en él. Su haki de observación estalló al instante, expandiéndose para envolver toda la isla en un abrir y cerrar de ojos. Su expresión cambió rápidamente a asombro. Así que eso es lo que es y. Con su haki de largo alcance, Garp vio la verdad de la isla en segundos. La isla entera era una criatura viviente. Justo cuando los marineros a bordo del buque de guerra se preparaban para desembarcar, Garp gritó una orden firme. Quédate quieto. No bajes a tierra. En ese momento, el suelo bajo Garp y Yoriichi empezó a temblar violentamente. El mar, antes tranquilo, se agitó con una repentina agitación. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Garp saltó de nuevo a la nave en un instante, gritándole a Yoriichi. Cuidado, niño. Esta isla se come a la gente. Tengo asuntos que atender en el East Blue. Me voy. Iré a verte más tarde, jajajaja. Su risa pronto fue ahogada por el estruendo de las olas mientras su barco era arrastrado lejos de la orilla. Mientras tanto, el suelo bajo los pies de Yoriichi se inclinaba bruscamente hacia el centro de la isla. El archipiélago de Boeing, el archipiélago de Boeing. Así que aquí es donde Kuma arrojó a Usopp. En el instante en que el suelo se inclinó, Yoriichi se lanzó al aire usando el paso lunar. Elevándose aún más, finalmente vio la isla desde arriba, y solo entonces comprendió realmente dónde había aterrizado. Esta era la misma isla donde Usopp había entrenado durante 2 años. Bum bum bum. La enorme estructura con forma de flor, conocida como el varón del estómago, cerró rápidamente sus pétalos. El terreno de la isla se movió hasta quedar casi vertical. Desde su posición estratégica en el aire, Yoriichi vio claramente unas enormes fauces rojas como la sangre que se abrían en el centro de la isla. Al cerrarse los pétalos, los animales dispersos por la isla comenzaron a caer hacia la boca abierta. Solo unos pocos afortunados lograron atrapar a la espesa vegetación, escapando por poco de su perdición. Unos minutos después, los pétalos volvieron a desplegarse lentamente. En un instante, la isla recuperó su apacible aspecto. Solo el mar, aún agitado, insinuaba el extraño fenómeno que acababa de ocurrir. Esto es increíble.
A pesar de toda su experiencia, Yoriichi nunca había visto algo así. Verlo en un anime era una cosa, y verlo con sus propios ojos, otra muy distinta. Al aterrizar de nuevo en tierra firme, un escalofrío recorrió la espalda de Yoriichi. Una sensación de emoción perdida hacía tiempo lo invadió, y su corazón latía con fuerza de anticipación. Una isla inexplorada. Extrañas criaturas vivientes. Todo aquello despertó en mí una curiosidad feroz. Así que esto, es lo que se siente en la aventura. Interesante. Apretando la larga espada en su cintura, Yoriichi agarró su paquete de ropa con una mano y se lanzó rápidamente hacia el denso bosque. No había ido muy lejos cuando notó algo inusual. La percepción de Yoriichi era distinta a la de la gente común. En el mundo transparente, ningún ser vivo con presencia podía escapar a su vista. Casi inmediatamente después de entrar al bosque, Yoriichi se dio cuenta de algo extraño: el llamado bosque denso que tenía delante no estaba hecho de plantas en absoluto. Estaba vivo. Gritó Oh. Sin dudarlo, Yoriichi desenvainó rápidamente su larga espada y asestó un poderoso tajo en el denso bosque. Al instante siguiente, la hoja atravesó el espeso follaje y un grito desgarrador y agonizante resonó, haciendo que Yoriichi frunciera el ceño. Al cabo de un momento, el bosque empezó a marchitarse, y una savia verdosa y fragante rezumaba, formando un charco en el suelo. Su fragancia era tan tentadora que abría el apetito. ¡Qué fragante! ¿Qué cosas tan raras son estas? Nunca había visto nada parecido. Aunque curioso, Yoriichi no se atrevió a acercarse directamente, sospechaba que la savia podría ser peligrosa. Sin demorarse, dio un paso ligero con paso de luna para saltar rápidamente sobre el extraño cadáver del bosque. Este lugar, hay un montón de cosas raras. Necesito encontrar un lugar seguro donde instalarme primero. Solo entonces podré explorar adecuadamente esta isla. Recordó que en algún lugar de esta isla crecían plantas con frutos comestibles. Mientras no construyera un refugio junto a ellas, estaría a salvo. Con eso en mente, Yoriichi expandió su haki de observación, cubriendo cientos de metros. Aunque no tan vasto como el de Garp, era más que suficiente para distinguir animales de plantas. Después de activar su haki, Yoriichi se dirigió hacia donde se detectaron los animales, porque donde quiera que hay animales, normalmente hay comida cerca. En ese momento, su tarea más urgente era conseguir comida y agua, y solo entonces pensar en el refugio. Pero en esta isla, la comida y el agua no eran realmente un problema. Tras adentrarse unos cientos de metros en la espesura del bosque, un aroma intenso y sabroso llegó a su nariz. No era el aroma de hierba fresca ni de flores, sino el de un caldo intenso y sustancioso. Siguiendo el rastro durante decenas de metros, de repente se topó con una cascada. No una cascada cualquiera, sino una cascada de fideos ramen que caían como una cortina de seda. Bajo los fideos fluía un caldo espeso y sabroso. Junto a la cascada crecían brotes de bambú y narutomaki, remolinos de pastel de pescado. Comida, al aire libre, comida de verdad. Yoriichi quedó atónito ante la escena. Aunque sospechaba tal posibilidad, verlo con sus propios ojos fue surrealista. Este es el mundo real. Y sin embargo, aquí había algo tan completamente contradictorio. Primero déjame probarlo. Después de viajar tanto tiempo, el delicioso aroma hizo que su estómago rugiera fuertemente. Miró a su alrededor y blandió su espada para cortar un grueso tronco de árbol del tamaño aproximado de un cuenco. Con la madera, talló un cuenco y fabricó palillos sencillos con las ramas. Recogió fideos del estanque de ramen, añadió narutomaki y brotes de bambú, y luego vertió caldo por encima. Con el cuenco en la mano, Yoriichi sorbió el primer bocado. No está nada mal. El rico y fragante sabor le hizo brillar los ojos involuntariamente. A medida que la comida se asentaba, sintió que recuperaba las fuerzas. La energía consumida al utilizar Monstep y caminar cientos de metros fue mínima, pero con solo un tazón de fideos, se repuso por completo. Así es como es. El archipiélago de Boini es un lugar realmente asombroso. Usopp ni siquiera aprovechó el verdadero poder de esta isla. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Yoriichi terminó rápidamente el plato, luego sirvió otro, y otro, y otro más. Mientras comía vorazmente, su cuerpo comenzó a cambiar, pero justo cuando comenzó la transformación, Yoriichi activó Life Return para acelerar la digestión y la absorción. Cuando ni siquiera Life Return pudo consumir el exceso de energía lo suficientemente rápido, Yoriichi dio un paso en el aire con Moon Step, desatando rápidamente su haki en un ataque cortante. La oleada de haki agotó significativamente su resistencia física.
En este ciclo de reposición y ejercicio de energía, el cuerpo de Yoriichi comenzó a fortalecerse. El tiempo vuela. Para quienes ya han pasado la mediana edad, un mes a menudo parece un abrir y cerrar de ojos. Para Tsujikun y Yoriichi, fue aún más así. Noviembre, bien entrado el otoño. Sin embargo, en el archipiélago de Boin todavía parecía pleno verano. El calor de hoy era especialmente agobiante. Espesas nubes cubrían el cielo, atrapando la sofocante humedad. Cada respiración era pesada y sofocante. De repente, en el vasto mar abierto, un buque de guerra de la Armada apareció en el horizonte, dirigiéndose a toda velocidad hacia la isla oriental del archipiélago de Boin. En ese momento, un zumbido sordo resonó desde el centro de la isla. Una oleada de energía surgió de su centro, elevándose como un dragón rugiente hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, partió en dos las densas nubes que se alzaban sobre él. La enorme capa de nubes, como cortada por una cuchilla invisible, se partió para revelar una brecha de 1 kilómetro de ancho. La luz del sol abrasador se filtraba por la abertura, bañando la isla con un brillo dorado. En la proa del buque de guerra, un alto oficial naval de unos 30 años estaba de pie, mirando el fenómeno con los ojos muy abiertos y la expresión congelada por el asombro. Después de una larga pausa, murmuró en voz baja. Eso es aterrador. De regreso a la isla, Yoriichi envainó su espada ante el cadáver de un oso gigante, cuyo enorme cuerpo estaba dividido limpiamente en dos. Alzando la mirada hacia el cielo recién abierto, una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. En tan solo un mes, su fuerza había alcanzado un nivel completamente nuevo. Esta rápida mejora reflejó la emocionante sensación que sintió al comprender por primera vez los poderes del Haki y los 6 estilos. El entrenamiento era adictivo. Cada día progreso. En comparación con antes, mi cuerpo se ha fortalecido notablemente. Pero no debo confiarme. Todavía hay guerreros por ahí cuya fuerza supera con creces la mía. La sonrisa se desvaneció. Por muy emocionante que fuera este crecimiento, la idea de enfrentarse a los verdaderos poderes, aquellos cuyo Haki del conquistador era el único capaz de destrozar el cielo, lo devolvió a la realidad. Como Zephyr le recordaba a menudo, todavía estaba lejos de la cumbre. Pasando por encima del cadáver del oso, Yoriichi se giró hacia su refugio. Llevaba un mes viviendo en esta isla y había examinado a fondo su entorno. Su refugio estaba excavado en un acantilado junto al mar, frente al mar abierto. Había cavado una pequeña cueva en el acantilado con las manos desnudas. Por la noche, selló la entrada con una gruesa viga de madera, dejando solo una estrecha abertura de ventilación. De esta manera, incluso si el infame varón del vientre viniera a cazar por la noche, no terminaría como cena dentro de su estómago. El acantilado tenía dos propósitos. Primero, su escasa vegetación y su distancia del bosque de la tentación mantenían a raya a las bestias extrañas. Segundo, el océano abierto frente a él era el campo de entrenamiento perfecto, capaz de absorber toda la fuerza de sus técnicas. Cada vez que se cansaba, Yoriichi se dirigía al bosque de la tentación para cazar y reponer fuerzas, y luego regresaba a la orilla del mar para continuar entrenando. Durante todo el mes, su vida había seguido este sencillo ritmo de 2 puntos. Aunque el archipiélago de Boin contenía 9 islas, Yoriichi solo había explorado esta. No tenía intención de pasar a los demás hasta haber agotado todos los recursos disponibles. Justo cuando se acercaba a su refugio, sus agudos ojos captaron un buque de guerra que se acercaba rápidamente desde el mar. Entrecerrando la mirada, notó la insignia pintada en su vela. G-18. G-18. Ese es un buque de guerra del Nuevo Mundo. Ya pasó un mes. El maestro Zephyr envió esto. Los buques de la Armada siempre llevaban códigos de identificación. Los barcos que patrullaban los 4 mares solían llevar las letras E, O, N, S, que marcaban sus regiones. Pero los buques de guerra del Nuevo Mundo estaban marcados con una G. Hubo excepciones, por supuesto. Por ejemplo, la nave de Garp ignoró el sistema por completo. Además de su icónico mascarón de proa con cabeza de perro, ostentaba la marca personalizada HQ-3. Así que fue bastante inusual ver un barco con código del Nuevo Mundo como el G-18 aquí en la primera mitad de Grand Line. Blo blo tilde, blo blo tilde. El den den musi de Yoriichi empezó a sonar. Lo recogió y se llevó el auricular al oído. Una leve sonrisa se dibujó al responder. Maestro Zephyr, ¿hay poco trabajo hoy en la escuela? ¿Me llama justo al mediodía? Durante el último mes, Zephyr lo había llamado cada pocos días para ver cómo estaba su salud y su progreso en el entrenamiento. Pero era la primera vez que lo contactaba a esa hora.
Excepto que la voz que respondió no era el tono profundo y áspero de Jiraiya de Zephyr. Moshi Moshi. En cambio, lo saludó una voz perezosa y frívola. Yoriichi frunció el ceño ligeramente y miró hacia el Den Mushi. Había cambiado, sus rasgos ya no se parecían a los de Zephyr. Ahora, lucía una sonrisa pícara y lasciva. Moshi Moshi, repitió la voz. Justo cuando Yoriichi estaba a punto de responder, ZZZT. Un deslumbrante rayo de luz brilló desde la proa del buque de guerra que se aproximaba y se estrelló contra el suelo detrás de él. Al mismo tiempo, la misma voz perezosa sonó, directamente detrás de él. Moshi Moshi. Soy el vicealmirante Borsalino del cuartel general de la Armada. ¿Puedes oírme? Moshi Moshi. La expresión de Yoriichi se congeló. Se giró bruscamente. Detrás de él se encontraba un alto oficial de la Marina con un traje de rayas amarillas, sosteniendo un Mushi con marcas rojas en una mano y el receptor en la otra. Aunque todavía hablaba en el dispositivo, los ojos de Borsalino estaban fijos en Yoriichi, evaluando con calma y curiosidad al joven espadachín que tenía delante. Soy Tsujikuni Yoriichi, dijo Yoriichi, devolviendo el saludo a través del Mushi antes de escabullirse. Luego miró directamente a Borsalino y sonrió. En el instante siguiente, su expresión se agudizó. Sacó su larga espada. En un instante, ya estaba frente a Borsalino, bajando la espada, no con el filo, sino con la parte plana de la hoja. El golpe, reforzado por Busosokwaki, fue poderoso, rápido y completamente controlado. Yoriichi Tsujikuni es terriblemente rápido, Borsalino murmuró suavemente mientras su cuerpo estalló en partículas radiantes de luz. Antes de que la espada pudiera aterrizar, desapareció del lugar, reapareciendo a 2 metros de distancia. Volviendo a mirar a Yoriichi, murmuró con cierta diversión y genuino asombro. Lo esquivó, más rápido que Kuzan. Si hubiera sido Kuzan, no habría llegado a tiempo. Yoriichi se encontraba ahora donde había estado Borsalino. Giró la cabeza lentamente, observando al almirante con gran interés. Ese movimiento a la velocidad de la luz, ¿qué tan rápido era? Aún así, ofreció una sonrisa cálida y cortés. Hola, vicealmirante Borsalino. Disculpe, fue mi instinto. No estoy acostumbrado a que haya gente detrás de mí. No estoy acostumbrado a tener a alguien detrás de mí. Yoriichi Tsujikuni dijo esto con una suave sonrisa. Al oír estas palabras, Borsalino también esbozó una sonrisa. Era evidente que no se creyó ni un ápice la explicación. Volvió a guardar el Mushi en su abrigo, luego examinó a Yoriichi con una mirada curiosa antes de hablar finalmente. El maestro Zephyr me envió. En el camino me preguntaba qué clase de persona haría que valga la pena venir hasta aquí en persona. Pero ahora que te conozco, creo que entiendo a qué se refería el profesor Zephyr. Borsalino habló despacio, con un tono desenfadado y arrastrado, casi aburrido. Aunque sus palabras eran serias, su forma de pronunciarlas era despreocupada, incluso frívola, en total contraste con la rapidez aguda y decisiva que había mostrado momentos antes. Entonces, este es uno de los arreglos de Zephyr, ya me lo imaginaba. Yoriichi asintió levemente. El hecho de que este hombre pudiera conectarse directamente con su Mushi personal ya decía mucho. Además, conocía de Borsalino, cuyo nombre en clave era Kizaru. Uno de los futuros almirantes de la Armada. Un hombre que se adhirió a una forma de justicia conocida como justicia ambigua. Borsalino era un tipo extraño. En cierto modo, estaba incluso más en conflicto que Kuzan después de la tragedia de Ohara. Para Yoriichi, esta justicia ambigua era en realidad la más cercana a la cosmovisión de Garp. Después de todo, la esencia de la justicia ambigua era decidir lo correcto y lo incorrecto según el propio criterio. En ese sentido, Garp era muy similar. Vicealmirante Borsalino, el viaje debió ser agotador. ¿Por qué no desembarca y come algo primero? La comida aquí es muy diferente a la que encontrarías en otros lugares. Vale la pena probarla. Yoriichi miró a Borsalino y de repente señaló hacia el centro de la isla, ofreciéndole la invitación con una sonrisa. Ya había adivinado el motivo de la visita de Borsalino. Sin duda Zephyr le había pedido que revisara su progreso. Aún así, el hombre acababa de llegar. Fue de buena educación ofrecerle un descanso primero. Ese pequeño ataque de prueba había sido un poco grosero, después de todo. Si no lo compensaba, la gente podría pensar que le faltaban modales. Pero Borsalino simplemente meneó la cabeza. Disculpas, Tilde. Tengo otros asuntos. Necesito terminar la petición del maestro Zephyr rápidamente y regresar. Entonces el almuerzo, saltémoslo. Mientras hablaba, juntó ambas manos frente al pecho.
Luego, separándolas lentamente, una radiante luz dorada brotó de sus palmas. Bueno, entonces, ¿empezamos? Mayor Tsujikuni Yoriichi. Una espada de luz pura se materializó en la mano de Borsalino. Con un suave movimiento de muñeca, una fuerte ráfaga de viento surgió a su alrededor, ondulando por el campo. Muy bien. Cuento con usted, vicealmirante Borsalino. La mirada de Yoriichi se fijó en la espada de luz con abierta fascinación. Un sable de luz. Un sable de luz de verdad. Incluso alguien como Yoriichi no podía evitar sentirse intrigado. Un arma como esa era cosa de fantasía. La sola idea de chocar espadas con ella lo llenaba de anticipación. Tenga cuidado, vicealmirante Borsalino. Sacó la vaina de su cintura y la hundió con indiferencia en la tierra junto a él. Luego, agarrando la espada con ambas manos, dio una breve advertencia. Al mismo tiempo, su Kenbunso Kwaki, Aki de observación, irradió hacia afuera, envolviendo instantáneamente a Borsalino en su alcance. Borsalino lo percibió de inmediato. Levantó su espada brillante y la apuntó directamente a Yoriichi, preparándose. Auge. Justo cuando Borsalino terminaba de prepararse, un boom sónico recorrió el aire. Yoriichi desapareció de la vista al instante. La espada en su mano brillaba con un feroz haki de armamento mientras descendía de nuevo, directo al cuello de Borsalino. Esta vez, se movía aún más rápido que antes. Claramente, no había usado toda su fuerza en el golpe anterior. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¡Qué terrorífico! En ese instante, Borsalino no tuvo tiempo de activar su fruta del diablo para esquivar. Su instinto le decía que si intentaba transformarse en luz, el ataque de su oponente impactaría antes de que su transformación surtiera efecto. Sonido metálico. Basándose en su avanzado haki de observación, Borsalino predijo la trayectoria de Yoriichi Tsujikuni. Rápidamente alzó su espada Ama no Murakumo e interceptó la larga katana que se dirigía hacia él. Sin inmutarse por el bloqueo de su golpe, Yoriichi se movió con fluidez. Su mano izquierda se disparó hacia adelante, con el objetivo de atrapar directamente a Borsalino. Yoriichi había anticipado el bloqueo. Su oponente había consumido la fruta Glint Glint y era uno de los seres vivos más rápidos. Incluso antes de intercambiar golpes, Yoriichi ya había percibido, mediante un corte penetrante, que el haki de observación de Borsalino era excepcional. Ser capaz de prever ataques y defenderse preventivamente no era un desafío para alguien como él. Por supuesto, si su oponente hubiera sido Kusan, las cosas podrían haber sido diferentes. La velocidad de Kusan no podía compararse con la de Borsalino. ¿Intentas agarrarme con Aki para evitar que me convierta en luz? ¿Ya se dio cuenta de que soy un usuario de Logia cuando esquivé su ataque anterior? Borsalino entrecerró los ojos al ver cómo la mano de Yoriichi se dirigía hacia su cabeza. El instinto de combate del chico era agudísimo, y su haki de armamento era formidable. No luchaba como un adolescente. Un ataque así, no me atrapará. Soy el hombre que comió la fruta Glint Glint, soy la luz misma. Dime, niño, ¿alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Mientras hablaba, la pierna de Borsalino brilló en un rayo de resplandor, que se elevó con una velocidad cegadora hacia el rostro de Yoriichi. Desde el momento en que chocaron, Borsalino no se contuvo. El joven pelirrojo que tenía delante era fuerte. Tan fuerte que contenerse habría sido peligroso. Es rápido, pero no a la velocidad de la luz. El haki de mundo transparente y observación de Yoriichi ya había captado los movimientos de Borsalino en el instante en que actuó. Su espada se elevó, desviando a Ama no Murakumo, y en el mismo movimiento atacó la pierna radiante que se aproximaba. Sonido metálico. En el momento en que la pierna de Borsalino y la katana de Yoriichi chocaron, un sonido metálico ensordecedor atravesó el aire. Una violenta onda expansiva explotó desde el centro del choque, extendiéndose por el suelo. Bajo sus pies, el terreno se agrietó como el cristal bajo presión. Se abrieron fisuras de más de 10 metros, y toda la plataforma se hundió por la abrumadora fuerza. Lo bloqueó y... Es realmente aterrador, Borsalino lo miró con incredulidad. Pocos habían logrado detener sus patadas. Quienes lo habían hecho eran leyendas del mar. Y ahora, un muchacho apenas adolescente lo había logrado. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. De repente, el haki de observación de Borsalino perdió el rastro de Yoriichi. Aunque sus ojos aún podían ver la figura frente a él, todo rastro de presencia se desvaneció. Fue como si Yoriichi Tsujikuni simplemente hubiera dejado de existir. ¿Qué está sucediendo? Borsalino frunció el ceño, pero al instante siguiente, la figura de Yoriichi desapareció.
Sus sentidos no la registraron. Su vista no pudo seguirla. Auge. Ruido sordo. El extremo romo de la empuñadura de una espada lo golpeó de lleno en el estómago. La fuerza bruta lo lanzó por el campo de batalla como un muñeco de trapo. Se estrelló contra más de una docena de troncos enormes antes de detenerse por completo. Una nube de polvo y astillas se tragó su forma caída. Yoriichi ahora estaba donde Borsalino había estado unos momentos antes, su mano derecha levantando la empuñadura de su espada en un movimiento lento y deliberado. Al observar la distante nube de escombros donde había aterrizado Borsalino, una leve sonrisa curvó los labios de Yoriichi. Murmuró: tal como lo pensé, incluso en este mundo, el estado de no ser aún puede ocultar mi presencia. Incluso con su increíble velocidad y reflejos, una vez que el haki de observación de Borsalino queda anulado, no puede reaccionar lo suficientemente rápido a los cambios dinámicos solo con la vista. ¿Eso fue un asesino de observación? Mientras la nube de astillas y polvos se asentaba lentamente, Borsalino se desplomó contra el tronco de un árbol enorme. En ese instante, la habitual sonrisa lasciva de su rostro, mitad sonrisa burlona, mitad mueca, se desvaneció sin dejar rastro. Lo que la reemplazó fue una rara expresión de solemnidad e incredulidad. Asesino de la observación. En el mundo de One Piece, cuando se domina al máximo el haki de observación, es posible suprimir la propia presencia tan completamente que ni siquiera el haki de observación más agudo puede detectarla. Esta técnica suprema se conoce como el asesino de la observación. La razón por la que Borsalino no pudo esquivar el ataque de Yoriichi Tsujikuni se reducía a esto. En el instante en que Yoriichi atacó, su presencia desapareció por completo. El haki de observación de Borsalino ni siquiera pudo vislumbrar su movimiento. Para un guerrero experimentado, perder la capacidad de percibir el aura de su oponente es una vulnerabilidad fatal. Si Yoriichi hubiera usado la espada en lugar de la empuñadura, Borsalino sería un cadáver. A tan temprana edad, ¿ya dominas la técnica del asesino observador? Realmente increíble. Borsalino apoyó las manos en el suelo, intentando levantarse. Pero un dolor agudo le atravesó el abdomen, le hizo flaquear las fuerzas y se desplomó. Para entonces, Yoriichi ya se había acercado, ofreciendo una mano con expresión de disculpa. Disculpe, vicealmirante Borsalino. Solo quería probar una técnica que aprendí hace poco. No me contuve lo suficiente, lo siento. Borsalino miró fijamente al chico que tenía delante, cuyo rostro reflejaba sinceridad y arrepentimiento. Tras un largo silencio, exhaló, tomó la mano de Yoriichi y se dejó levantar. Frotándose el dolorido abdomen donde había recibido el golpe, Borsalino no pudo evitar preguntar: ¿cómo hiciste eso? Yoriichi comprendió perfectamente a qué se refería Borsalino. La capacidad de suprimir por completo el aura, incluido el haki, era algo que podía perturbar incluso al más poderoso. Sus implicaciones eran aterradoras. ¿Pero explicarlo? Yoriichi realmente no sabía cómo explicárselo. ¿Por qué su versión del asesino de observación no fue algo logrado al llevar el haki de observación hasta su límite teórico? Lo que utilizó fue algo completamente distinto: el estado de altruismo. En el mundo de donde provenía, Demon Slayer, cuando la técnica y la percepción de un guerrero alcanzaban su cenit, podían despertar el poder de la marca Demon Slayer y entrar al mundo transparente. Pero ni siquiera eso fue el pináculo. Por encima de él se encontraba el estado último. El estado de altruismo. El rasgo característico de este estado era la capacidad de borrar por completo el espíritu de lucha. En términos de este mundo, eso equivaldría a anular el aura o la intención asesina. Yoriichi ya había entrado en este reino al llegar a este mundo. En aquel entonces, podía suprimir su aura y su instinto asesino, pero no el haki que tuvo que aprender más tarde. Es por eso que, durante sus combates con Kuza no Rayleigh, no había podido ocultar completamente su presencia. Su haki siempre lo delataba. Pero Yoriichi nunca dejó de perfeccionar su dominio del estado de altruismo. A medida que entrenaba, exploraban maneras de fusionar el haki con sus técnicas de respiración y llevar el estado de altruismo a nuevas alturas. Desde que llegó a este archipiélago, su cuerpo se había vuelto más fuerte cada día que pasaba, volviéndose finalmente capaz de soportar técnicas de respiración infundidas con haki. Desde entonces, Yoriichi se dedicó a dominar la fusión de ambos. Y recientemente lo logró. Ahora podía ocultar incluso su haki. El único problema: no había habido ningún oponente digno en esta isla para ponerlo a prueba. Eso fue hasta que apareció Borsalino, convirtiéndose en el sujeto perfecto para el experimento de Yoriichi. Y los resultados fueron contundentes.
El haki de observación de Borsalino quedó completamente inútil. Aunque el efecto reflejaba la supresión del haki de observación de nivel máximo, la esencia era fundamentalmente diferente. El estado de altruismo y el llamado asesino de la observación de este mundo no eran lo mismo. Es por eso que, cuando Borsalino preguntó, Yoriichi se quedó sin palabras y no supo cómo explicarlo. Si no se podía explicar con claridad y entonces quizás era mejor desviar el tema. ¿Cómo lo hice? ¿Te refieres a cómo oculté mi presencia? Yo tampoco estoy del todo seguro, respondió Yoriichi con naturalidad. Solo pensé que si podía suprimir mi presencia lo suficiente como para evadir el haki de observación de mi oponente, podría tener ventaja en la batalla, así que lo intenté. Y una vez que lo hice, bueno, simplemente funcionó. Si me preguntas por qué, honestamente no lo sé. Yoriichi Tsujikuni respondió la pregunta de Borsalino con indiferencia y con un tono tan tranquilo como siempre. Al oír eso, Borsalino se detuvo, casi como si acabara de recibir una fanfarronería desmedida. Dejó escapar un largo suspiro, meneó la cabeza con resignación y se sacudió el polvo de la capa y el uniforme. Su expresión volvió a adoptar esa familiar mezcla de despreocupación sórdida, y las comisuras de su boca se levantaron en una media sonrisa torcida. Tío, lo pensaste y lo lograste, ¿eh? ¡Qué miedo! Pero no insistió. En este vasto mar, lo extraño e inexplicable era demasiado común. Encontrarse con un joven con un talento extraordinario como Yoriichi podría ser inusual, sí, pero no impensable. No es que lo creas, pero hace décadas, hubo una niña de 5 años que destruyó una aldea gigante entera ella sola. Sí, Yoriichi era un monstruo por derecho propio, pero incluso los monstruos tenían sus propias categorías. Era raro, sin duda. Pero no el más raro. En este océano, los fenómenos extraños eran algo normal. Vicealmirante Borsalino, dijo Yoriichi con mirada firme, Zephyr-sensei debe haberlo enviado para evaluar mi fuerza, ¿verdad? ¿Continuamos? El golpe que había lanzado a Borsalino por los aires antes era solo el primer experimento de Yoriichi con el estado de Noyo. Ansiaba luchar más, saborear plenamente la emoción de la batalla. Pero Borsalino levantó ambas manos en señal de rendición, sacudiendo la cabeza con firmeza. Perdóname, ¿quieres? No tengo ningún interés en seguir esta lucha. Eres demasiado peligroso. Borsalino no era tonto. Ahora que Yoriichi había captado la esencia de asesino observador, entrar en combate cuerpo a cuerpo lo convertiría en un blanco fácil. Yoriichi podía leerlo como un libro abierto y controlar el ritmo de la pelea por completo. Y si usara al máximo sus habilidades de Pika Pika no Mi, frustraría todo el propósito de la llamada prueba de Zephyr. En ese caso, simplemente no había razón para seguir luchando. Yoriichi se quedó un poco desconcertado por la repentina y descarada retirada de Borsalino. Tenía una vaga idea de su carácter, sí, pero aún así, su desfachatez lo pilló desprevenido. Pero sin un oponente digno y cómo se suponía que mediría su crecimiento. Sabía que había mejorado, pero en ese mar de monstruos, sin ponerse a prueba contra los verdaderamente fuertes, ¿cómo podría saber cuánto le quedaba por recorrer antes de llegar a la cima? No se preocupe, Mayor Yoriichi Tsujikuni, dijo Borsalino por encima del hombro. Cuando regresemos, le informaré todo a Zephyr-sensei. Estoy seguro de que la próxima vez encontrará a alguien más adecuado. En cuanto a mí, sí, no soy el hombre adecuado. Con esto, Borsalino se dio la vuelta y se dirigió directamente al acorazado atracado sin siquiera ofrecer una palabra de despedida. Bueno entonces, adiós, Mayor Yoriichi Tsujikuni. De espaldas a Yoriichi, Borsalino saludó casualmente antes de desaparecer por la pasarela de su buque de guerra. Yoriichi permaneció al borde del muelle, observando en silencio cómo el acorazado levaba el ancla y se alejaba lentamente en la distancia. Solo entonces exhaló suavemente, murmurando para sí mismo. Entonces, Borsalino solo vino aquí a recibir una paliza, y luego se fue. Me pregunto quién será mi oponente la próxima vez. Seguramente no será otro usuario de Logia, ¿verdad? Con mi nivel actual, me sentiría abrumado si despertaran por completo. Pero si no, todo terminaría en un instante. Si yo fuera Zephyr-sensei, probablemente enviaría a alguien experto en combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién será? Ni hablar. ¿Vendrá él mismo? Después de conocer a Borsalino, quien había sido enviado por Zephyr para evaluar su fuerza, la vida de Yoriichi Tsujikuni volvió a su calma habitual. Sus días en la isla seguían un ritmo simple. Practicar esgrima, comer y, cuando llegaba la fatiga, sentarse tranquilamente en lo alto de los acantilados del mar, contemplando el vasto océano en silenciosa contemplación.
Para otros, una vida así podría parecer monótona. Pero para Yoriichi, este era el ritmo que mejor conocía. Uno de paz y rutina. Nunca lo había encontrado aburrido. Esta era la misma vida que había llevado durante las últimas décadas de su tiempo en el mundo de Demon Slayer. Y a diferencia de antes, cada día ahora traía algo nuevo, una sensación tangible de volverse más fuerte. Esa estimulante sensación de crecimiento, de perfeccionamiento de las habilidades propias, era algo que Yoriichi había llegado a saborear. Diciembre. El clima en el archipiélago de Boin finalmente había comenzado a enfriarse. En el mundo exterior, el invierno ya había llegado. Pero aquí, en esta peculiar isla, apenas comenzaba a sentirse el otoño. Yoriichi dobló su uniforme de verano y se puso una versión otoñal de manga larga. Sin embargo, el uniforme del oficial de la Marina, confeccionado específicamente para él hacía apenas unos meses, ahora parecía notablemente corto. En ese tiempo, no solo su físico se había definido, sino que también había crecido varios centímetros. En comparación con su llegada a la isla, había ganado casi 5 centímetros. Ahora, con 177 centímetros, las mangas ya no le llegaban a las muñecas. Sin embargo, a pesar del repentino crecimiento, su coordinación y sus reflejos permanecieron intactos. Su cuerpo, agudizado por un entrenamiento incansable, se había adaptado rápidamente. Y sus golpes con la espada se habían vuelto considerablemente más poderosos. Si antes apenas podía rozar la piel de Rayleigh incluso cuando lo usaba con todas sus fuerzas, ahora, si se enfrentaba al haki de armamento estándar, tal vez podría ser capaz de atravesar la defensa de Rayleigh. Por supuesto, eso suponía que Rayleigh no estaba usando el haki del conquistador avanzado. Aún así, sin nadie contra quien entrenar, Yoriichi no tenía una forma concreta de medir el alcance total de su progreso. El duelo con Kizaru hacía un mes había terminado demasiado rápido para servir como una verdadera medida de su fuerza. Pero esa incertidumbre estaba a punto de resolverse, en un día normal de principios de diciembre. Archipiélago de Boin, mediodía. Tras completar su entrenamiento matutino, Yoriichi disfrutó de una copiosa comida en el bosque de la tentación. Al regresar a sus aposentos, comenzó a meditar para recuperar energías. Si bien el Haki tendía a recuperarse junto con la resistencia, no se recargaba instantáneamente en el momento en que su cuerpo se sentía descansado. La resistencia y el Haki estaban vinculados, pero en última instancia estaban separados. Tras una mañana completa de intenso entrenamiento físico, tanto su fuerza como sus reservas de Haki se habían agotado. Retorno Vital podía reponer la energía física mediante la comida y el descanso, pero no le hacía ningún bien al Haki. Mediante la experimentación, Yoriichi descubrió que la meditación aliviaba la fatiga mental y ayudaba gradualmente a regenerar su Haki. Se había convertido en una parte discreta pero esencial de su entrenamiento. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en ese estado de calma, un agudo brrrr rompió el silencio. El Den Musi con su túnica graznó en el momento más inoportuno. HMM. A esta hora, probablemente no sea una llamada del maestro Cepid. Al abrir los ojos, Yoriichi miró hacia la entrada de la cueva. El cielo estaba despejado y brillante. Metió la mano en su bolsillo interior, sacó el Den Musi y miró con indiferencia al pequeño calendario colgado en la pared. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Entonces y ya es diciembre. En ese caso, ¿podría ser este el retador que mencionó el maestro Cepir? Me pregunto quién será, con silenciosa curiosidad, Yoriichi respondió al llamado. Hola, les habla Yoriichi Tsujikuni. ¿Puedo preguntar quién llama del cuartel general de la Marina? Yoriichi sintió un extraño destello de interés. Sin dudarlo, preguntó directamente. Al otro lado, hubo un momento de silencio. Luego se escuchó una carcajada sonora y cordial, seguida de una voz vivaz y segura. Ja, ja, ja. Es el teniente comandante Yoriichi Tsujikuni. Mucho gusto. Soy el vicealmirante Monkeire Dragón del cuartel general de la Armada. Puede que no sepas mi nombre, no pasa nada. Pero seguro que conoces al vicealmirante Garp, ¿verdad? Es mi padre. Él fue quien me envió aquí. Y tu oponente para esta ronda, soy yo. Ya estoy aquí en el archipiélago de Boin. ¿Dónde estás exactamente? La voz de dragón era firme y alegre, con un carisma distintivo que causó una impresión inmediata. La expresión de Yoriichi cambió ligeramente al oír el nombre. Levantó la cabeza con ojos brillantes de curiosidad. Mono de dragón. Hijo del héroe naval Garp. Y décadas después, ese nombre se convertiría en sinónimo del revolucionario más peligroso del mundo.
el líder del ejército revolucionario. Y su hijo y se convertiría en uno de los 4 emperadores del mar. Monkey D. Luffy. Pensar que a esas alturas, Dragón todavía estaba en la armada. Y no un oficial cualquiera. Ya era vicealmirante del cuartel general de la armada. Esta revelación fue mucho más allá de lo que Yoriichi había esperado. Vicealmirante Dragón, del cuartel general de la armada, repitió Yoriichi con una leve sonrisa. No lo vi venir. Se levantó lentamente, murmurando en voz baja, y salió de la cueva, mirando hacia el mar. Pero no se veía ningún barco a lo lejos. Estoy en la costa de la isla más oriental del archipiélago de Boin. Si su barco se dirige hacia aquí, debería verme. Estoy parado justo en la orilla. La vivienda de Yoriichi se alzaba en el punto más alto de la costa, ofreciendo una amplia vista del mar. Si no se veía ningún buque de guerra, quizás Dragón había desembarcado en la isla equivocada. Pero entonces, las siguientes palabras del Den Mushi hicieron que Yoriichi parpadeara confundido. Oh. Te veo. Ese cabello rojo realmente resalta. Estoy bajando ahora. Yoriichi entrecerró los ojos. ¿Me ves? ¿Desde dónde? ¿Qué quieres decir con bajar? Volvió a mirar el océano. Todavía nada. Pero al instante siguiente, una ráfaga de viento rugiente descendió desde arriba, aullando por toda la isla sin previo aviso. Y de ninguna manera. Una extraña sensación se apoderó del pecho de Yoriichi. Inmediatamente miró al cielo. Y allí estaba. Un barco de guerra cayendo del cielo, precipitarse hacia el mar frente a él. Al descender, una enorme tromba marina surgió del océano como una imponente columna, precipitándose hacia arriba para encontrarse con el barco. Lo atrapó en el aire, ralentizando su descenso. Con un tremendo chapoteo, la manga marina bajó suavemente el buque de guerra al mar antes de desaparecer de nuevo entre las olas. Auge. Chapotea. El barco de la armada aterrizó con un estruendo atronador, provocando olas que se estrellaron contra los acantilados de abajo. En la proa del barco se encontraba un hombre alto y robusto, de unos 30 y pocos años. Su figura se mantenía firme contra la cubierta mientras miraba fijamente a Yoriichi, que estaba arriba. Una gran marca roja en forma de X cruzaba su rostro, no estaba claro si era una cicatriz o una marca de nacimiento. Tama tilde. Teniente comandante Yoriichi Tsujikuni. Cuando el barco se detuvo por completo, Dragón esbozó una amplia sonrisa. Saludó enérgicamente a Yoriichi. Al ver caer la nave del cielo, Yoriichi solo pudo observarla un instante, atónito y en silencio. Luego, soltó una risita de impotencia y negó con la cabeza. Suspiró interiormente. No hace falta una prueba de paternidad. Este tipo es definitivamente el hijo de Garp. Un buque de guerra descendió del cielo, y a bordo no estaba otro que el vicealmirante Monkey D. Dragon. El absoluto absurdo de lo que estaba sucediendo ante sus ojos hizo que Yoriichi Tsujikuni cuestionara la realidad. Fue ridículo, absolutamente increíble. Tras saludarlos con naturalidad desde la proa, Dragón se giró y les dijo algo a los marineros que estaban detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció de la proa. Una fracción de segundo después, reapareció justo frente a Yoriichi, elevándose sobre él. Con sus 256 centímetros de altura, Dragón se alzaba como un gigante ante Yoriichi. En el mundo de One Piece, una altura de 250 centímetros era tan común como 185 centímetros en la vida anterior de Yoriichi. La mayoría de los futuros almirantes de la armada medían cerca de 3 metros. En este contexto, el fracaso de Dragón para alcanzar el rango de almirante no se debió solo a la influencia de Garp. La altura también jugó un papel sutil. He oído al anciano mencionarte tantas veces que no puedo contarlas. Esta es la primera vez que nos vemos cara a cara. Permítanme presentarme formalmente de nuevo. Soy Monkey D. Dragon, vicealmirante del cuartel general de la Armada, hijo de Garp. Es un placer, Yoriichi Tsujikuni. Mientras hablaba, Dragón hizo una ligera reverencia y extendió la mano hacia Yoriichi. Su actitud era cortés y refinada, tan distinta a la de Garp que Yoriichi casi dudó de su parentesco. De no haber presenciado la escandalosa entrada de Dragón, podría haberse preguntado si este hombre era el hijo biológico de Garp. Hola, soy Yoriichi Tsujikuni. Es un placer conocerlo, señor Dragón. Yoriichi omitió deliberadamente el título formal y optó por un tratamiento más personal, con la esperanza de reducir la distancia entre ellos. Como era de esperar, al oír que lo llamaban señor Dragón, el vicealmirante agitó la mano con desdén y riéndose. No me llame señor. Suena demasiado rígido. Los dos somos de la Marina, ¿verdad? Llámame por mi nombre.
Dragón no hizo ningún esfuerzo por afirmar su rango ni su antigüedad. Para empezar, esa no era su naturaleza. Pero lo más importante es que ya había reconocido el potencial de Yoriichi. Creía que algún día, este joven sería su igual. Después de todo, Garp, su siempre impredecible padre y el llamado héroe de la marina, había elogiado a Yoriichi innumerables veces, llamándolo el futuro de la marina. El propio dragón nunca había recibido tal reconocimiento. Pero nunca había dudado del buen juicio de su padre, aunque los métodos de Garp fueran, en el mejor de los casos, caóticos. Sin embargo, el ojo del anciano para el talento siempre había sido agudo. Está bien entonces, dragón, respondió Yoriichi, ajustando su tono. Al oír el cambio de dirección, dragón asintió levemente y una sonrisa tiró de sus labios. Yoriichi, te llamaré así de ahora en adelante. Eres discípulo de Zephyr, prácticamente de la familia en términos de la marina. Estoy seguro de que habrás adivinado por qué vine al archipiélago de Boeing. Kizaru ha regresado y le ha informado todo sobre ti al almirante de flota, a Zephyr y al anciano. A partir de ahora, seré tu oponente en el juicio. Si te animas, podemos empezar ya mismo. Tengo mucha curiosidad por ver de qué eres capaz. Dragón, tras una breve introducción, no se molestó en dar rodeos. Era un hombre de acción, decidido y directo, como su padre. Claro, empecemos, respondió Yoriichi con calma. Últimamente he estado un poco preocupado sin un oponente adecuado. Has llegado en el momento perfecto. Ayúdame a evaluar mi fuerza en el mar. Sus palabras fueron modestas, pero mientras hablaba, lentamente sacó la espada de su cintura. La mirada de dragón se agudizó. Sus ojos se posaron en el arma Dawnbreaker que el joven pelirrojo tenía en sus manos durante varios segundos. Un destello de sorpresa cruzó su expresión, y no pudo evitar expresar su curiosidad. El anciano nunca mencionó que tuvieras una espada como esa. Espera, esa es una de las espadas de grado supremo. Comparado con Kuzano Borsalino, Dragón parecía mucho más experto en espadas. De un vistazo, ya había evaluado la calidad de la hoja. Aunque nunca había visto a Yoriichi manejarlo antes. ¿Una espada de grado supremo? Repitió Yoriichi pensativo. No estoy muy seguro. Desde que tengo memoria, Dawnbreaker siempre ha estado conmigo. Su respuesta fue deliberadamente vaga. Desconocía por completo el origen del arma. Si la trajo consigo al cruzar a este mundo o si había pertenecido a este cuerpo desde siempre. Dragón, sin embargo, lo interpretó como una reliquia familiar. Había investigado un poco antes de venir y sabía que era una posibilidad. No insistió, simplemente asintió y observó la espada con curiosidad. Luego, sin siquiera desenvainar su arma, levantó una mano e hizo una seña a Yoriichi. Empecemos. Al ver la postura confiada de Dragón, Yoriichi simplemente asintió, saltándose la charla. Sin previo aviso, lanzó su ataque. Manteniéndose firme, blandió su espada en un arco limpio hacia Dragón, enviando una poderosa ola de energía hacia él. En el instante en que su espada se movió, Aki surgió de ella. Una espada de fuerza invisible que se precipitó directamente hacia Dragón a una velocidad aterradora. Apenas había 4 metros entre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque ya estaba sobre él. Entonces, un corte volador, el Aki de observación del dragón atrapó el ataque, rápido y rebosante de Aki. Asintió levemente, murmurando para sí mismo. En el mundo de One Piece, la clasificación de los espadachines es bastante imprecisa. A grandes rasgos, existen 2 niveles. Kenshi, espadachín, y Kenjin, maestro de la espada. En cuanto al término Gran Maestro de la Espada, ampliamente difundido entre los fans, en esencia sigue siendo un maestro de la espada. Es como la diferencia entre ser rico y ser asquerosamente rico. Una cuestión de grado, no de tipo. Todos son maestros de la espada, pero si quieres añadir un gran antes de tu título, más te vale estar muy por delante de tus compañeros. Aún así, sigues estando en el mismo nivel. Simplemente destacas entre iguales. Las distinciones clave entre un espadachín común y un maestro de la espada radican en 2 técnicas. Cortar hierro y realizar cortes aéreos. Sin embargo, incluso este estándar es demasiado simplista. Entre los maestros de la espada que han alcanzado el nivel de cortar hierro o lanzar tajos voladores, la disparidad de fuerza aún puede ser enorme. ¿Cuán grande? Piensa en la diferencia entre un hombre y un perro. Ni de lejos. Son cosas completamente distintas. Entonces, ¿qué clase de maestro de la espada merece ser llamado gran maestro de la espada? La respuesta. Alguien capaz de infundir a quien su espada y forjar su propia espada negra, un arma de voluntad e identidad.
A veces, Yoriichi no podía evitar preguntarse. ¿Garp era tan monstruosamente poderoso porque había usado Aki para convertir sus puños en puños negros? Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, el ataque se acercaba. Pero Dragón no intentó esquivarlo. Ante el corte aéreo lanzado por Yoriichi Tsujikuni, Dragón simplemente levantó su mano derecha, con los dedos extendidos como garras, y atrapó el ataque con su mano desnuda. Auge. Un trueno sordo sacudió el aire. Una aterradora onda expansiva surgió de donde se encontraba Dragón, extendiéndose en todas direcciones. Bajo sus pies, el suelo se quebró en una red de fracturas por la fuerza. ¡Qué poder! Ese tipo de ataque volador estaría entre los más fuertes de la armada. Dragón arqueó ligeramente la ceja. Un extraño cumplido floreció en su mente. Como vicealmirante del cuartel general de la Armada, conocía íntimamente a los mejores combatientes de la Armada. Que él supiera, nadie más en toda la Armada se acercaba al nivel de esgrima de Yoriichi. Pero justo cuando Dragón estaba a punto de levantar la cabeza y pedirle a Yoriichi que continuara atacando, notó algo: Yoriichi se había ido. Un destello agudo brilló en los ojos de Dragón. Su mano derecha, aún levantada tras bloquear el último ataque, se movió repentinamente para protegerse el cuello. Sonido metálico. Un anillo metálico explotó en el aire. Una espada negra apareció en la garganta de Dragón, silenciosa y repentina, pero fue interceptada limpiamente por su garra cubierta de Aki. MMM. ¿Se dio cuenta? ¿El estado de Noyo no tiene ningún efecto? ¿Ni siquiera contra el Aki de observación? Yoriichi frunció el ceño levemente. Su ataque había sido bloqueado. Rápidamente retiró la espada y saltó hacia atrás para crear distancia. Su mirada se fijó en Dragón, lleno de confusión. Dragón también frunció el ceño. No tenía ni idea de cómo Yoriichi había aparecido detrás de él sin hacer ruido y apuntado a su cuello. De hecho, su Aki de observación no había detectado a Yoriichi en absoluto. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Fue gracias a su fruta del diablo. La brisa apenas perceptible provocada por el movimiento de Yoriichi lo había delatado, y Dragón lo había sentido. Yoriichi Tsujikuni y Dragón solo se habían enfrentado una vez, solo un intercambio antes de que Yoriichi se retirara voluntariamente, ampliando la distancia entre ellos. Había presentido algo. Su estado de altruismo parecía no tener ningún efecto en Dragón. Aún no entendía por qué. Así que es cierto lo que dijo Borsalino. Su asesino de observación realmente funcionó. Escuché que este chico comenzó a entrenar aquí de observación hace poco, y ya lo ha llevado tan lejos. Eso es imposible. Monkey de Dragón frunció el ceño y se giró hacia el joven que se encontraba a varios metros de distancia, Yoriichi Tsujikuni. Su rostro era una mezcla de incredulidad y comprensión. La escena que se desarrollaba ante él era demasiado absurda como para ignorarla. Después de enfrentarse a Yoriichi en el archipiélago Boin, Borsalino regresó al cuartel general de la Marina y rápidamente informó a los superiores sobre la asombrosa habilidad del joven. Cuando Kom y los demás se enteraron, su primera reacción fue de escepticismo. De hecho, el mismo día que Borsalino presentó su informe, Kom estaba listo para enviar personalmente a alguien para confirmar si Yoriichi realmente poseía la supuesta técnica del asesino de la observación. Pero Sengoku y Tsuryu lo detuvieron. Creían que no era necesario reaccionar de forma tan drástica. Mientras siguieran el plan de desarrollo trazado por Cepid y Garp, todo se desarrollaría con naturalidad. A diferencia de Kom, Sengoku y Tsuryu no estaban obsesionados con vincular firmemente a jóvenes talentosos a la Marina para someterlos a lavado de cerebro. Creían que si la Marina se mantenía fiel a la justicia, atraería naturalmente a quienes compartían sus mismos ideales. Y así fue exactamente como actuaron, fieles a sus creencias. Así que, para cuando Dragón llegó al archipiélago de Boin, ya sabía que Yoriichi supuestamente dominaba la técnica del asesino de observación. De hecho, se había preparado mentalmente. Pero cuando comenzó la batalla y Yoriichi finalmente atacó, el Aki de observación de Dragón seguía sin poder rastrear su presencia. Si no fuera por la naturaleza peculiar de la habilidad de su fruta del diablo, esa espada ya habría estado en su garganta. Ahora, frente a la innegable verdad, Dragón ya no podía dudar de lo absurdo de la misma. Este adolescente apenas había pasado la adolescencia y realmente había dominado el asesino de observación. Y si eso era cierto, y entonces el potencial de combate de Yoriichi era nada menos que aterrador. Dragón, dijo Yoriichi con tono directo y firme. ¿Cómo sentiste mi ataque? ¿Fue aquí de observación? No era de los que rehuían un defecto, sobre todo uno tan crítico.
Si su estado de altruismo no suprimía por completo la percepción del enemigo, entonces tenía que tener en cuenta esa posible debilidad en futuras batallas. No respondió Dragón sin dudarlo. Mi haki de observación no pudo detectarte en absoluto. Fue el viento, tu corte agitó el aire y lo sentí. Comí la fruta del viento. Soy un humano tormenta. No importa cuán sutil sea el movimiento del aire, puedo sentirlo. Ofreció la explicación sin disimulo. Mientras hablaba, Dragón levantó la mano derecha y demostró su poder. Sin ningún movimiento visible, el flujo de aire alrededor de Yorichi se aceleró bruscamente. Su ropa crujió y flameó violentamente bajo las repentinas ráfagas. Soy un tipología, susurró Dragón junto a su oído. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba a unos metros de distancia, sino justo al lado de Yorichi, inclinándose con una intensidad silenciosa. Para cuando Yorichi se giró para mirarlo, la figura de Dragón ya había desaparecido. Un poderoso vórtice se formó a su alrededor, levantando polvo del suelo y llevándolo al aire. En cuestión de segundos, una pared de viento gris negruzco y arremolinado rodeó a Yorichi. Ahora se encontraba en el ojo de un ciclón en miniatura, con las brutales corrientes tirando de su ropa y piel como garras invisibles. Una logía basada en el viento y este vendaval no se originó en su cuerpo. Eso significa que la fruta del diablo del dragón ya puede afectar el entorno. Eso es despertar. Yorichi flexionó ligeramente las rodillas, bajando su centro de gravedad, y activó su haki de armamento. Este cubrió su cuerpo con un brillo oscuro. Una armadura no solo para la carne, sino también para la dignidad. Incluso si estuvieran en una isla desierta, no había forma de que él terminara peleando desnudo. Yorichi, gritó Dragón a través del viento rugiente, intenta bloquear este próximo movimiento con haki de armamento. No te preocupes, me contendré. De alguna manera, la voz de Dragón le llegó con claridad a través de la tormenta aullante. Pero en ese momento, Yorichi no podía permitirse el lujo de reflexionar sobre fenómenos tan ilógicos. Después de todo, intentar aplicar la ciencia del mundo real en el mundo de One Piece y era simplemente pedir a gritos un dolor de cabeza. Swish. Swish. Aunque Dragón había hablado con tanta indiferencia, Yorichi no tenía intención de quedarse de brazos cruzados esperando la muerte. Con un brusco golpe de su larga espada, dos cortes se lanzaron hacia adelante, impactando directamente contra la pared de viento. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que sus ataques, a pesar de su fuerza, no surtieron efecto. Desaparecieron en la barrera giratoria sin interrumpir su movimiento en lo más mínimo. Contra el muro de viento, fue como si sus golpes carecieran de sentido. Fuera del vórtice, Dragón permanecía en calma, con los ojos fijos en la borrosa silueta de Yorichi Tsujikuni dentro de la tormenta, con una leve sonrisa en sus labios. Una prueba, después de todo, necesito probar la fuerza de su haki de armamento. ¿Y qué hay del sparring tradicional? Es demasiado indirecto. Vamos, veamos cuántos niveles de mi poder puedes soportar. Murmuró para sí mismo, y en cuanto las palabras salieron de sus labios, el muro de viento que contenía a Yorichi se intensificó. Arena y grava del suelo fueron absorbidas por la tormenta en espiral, e incluso hojas y piedras distantes quedaron a su alcance. El huracán se hacía cada vez más fuerte y su alcance se expandía rápidamente. Sin embargo, Dragón, a pocos pasos de la tormenta, permaneció impasible. Su mirada permaneció fija en Yorichi, en el ojo de la tormenta, sin pestañear. A pesar de estar en el centro de la calma, Yorichi no encontraba paz. El muro de viento lo rodeaba demasiado de cerca, y la presión que lo oprimía por todos lados era sofocante. De vez en cuando, las piedras atrapadas por el viento se estrellaban contra su cuerpo con una fuerza aterradora. Cada impacto tenía más potencia que una bala. Grieta. Grieta. Las piedras se hicieron añicos al impactarlo, pero gracias a su haki de armamento, Yorichi salió ileso de tales golpes. Aún así, podía presentirlo con claridad. La tormenta seguía intensificándose. El tornado, nacido de la fruta del diablo del dragón, parecía no tener límite. Esa sensación desgarradora que recorría su piel se agudizaba a cada segundo. Apenas unas respiraciones después, arcos de relámpagos crepitaron dentro del muro de tormenta. En cuanto los vio, Yorichi supo que no podía esperar más. Si dudaba ahora, le caería un rayo. Tenía que actuar. ZZZZZZZ. De repente, una cuchilla de viento atravesó el muro de tormenta con una precisión aterradora. Le cortó la mejilla a Yorichi, a pesar de que aún llevaba haki de armamento. La cuchilla dejó un corte superficial, prueba de que incluso sus defensas empezaban a flaquear.
Sintiendo el escozor en el rostro, Yoriichi apretó con más fuerza su espada, entrecerrando los ojos. En ese instante, la espada negra en su mano brilló con un intenso color carmesí. Aliento del sol, duodécima y danza de llamas. En un instante, las llamas se enroscaron alrededor de su espada como si surgieran de lo más profundo de su espíritu. Con un arco feroz, desató un ataque hacia el muro de viento, y su figura desapareció del ojo de la tormenta. Fuera de la tormenta, las pupilas del dragón solo reflejaban llamas abrasadoras. Yoriichi emergió del tornado, con su andrajoso uniforme de la marina ondeando al viento, con cortes y cuchilladas de innumerables aspas de viento grabadas en sus brazos y torso. La sangre manaba de las heridas, pero ninguna era profunda. Más bien parecían rasguños de hojas afiladas. Mientras su espada se movía por el aire, surgió una intención asesina, afilada como el acero. Exclamación de cierre. ¡Qué formidable! Dragón no pudo evitar exclamar de admiración al ver acercarse a Yoriichi. Respiró hondo y extendió su garra derecha, intentando atrapar la espada de Yoriichi de frente. Aquella mano con garras de dragón ahora crepitaba con un rayo negro fuertemente enrollado. Auge. Las espadas chocaron con las garras del dragón. Un estruendo aterrador resonó por toda la isla. El suelo bajo los pies de dragón empezó a agrietarse. Para su sorpresa, un aroma fragante se elevó de las fisuras. Las ondas de choque del choque dispersaron el aroma en todas direcciones. Las consecuencias de su batalla fueron tan feroces que desgarraron las gruesas capas de tierra del varón del estómago, hiriendo a la propia criatura. Esta planta isleña, aparentemente consciente, se encogió de dolor, y sus pétalos se retrajeron rápidamente como una anémona de mar amenazada. Y, sin embargo, ninguno de los combatientes parecía estar en lo más mínimo consciente de la reacción de la isla. El ataque inicial de Yoriichi Tsujikuni falló. Sin dudarlo, cambió de táctica, desenvainando su larga espada con un movimiento rápido y clavándola directamente en el pecho de Dragón. Dragón no era un oponente cualquiera. No solo poseía una fruta del diablo de tipología despertada, sino también un dominio abrumador del Aki. El aterrador Aki se condensó en su garra derecha, Yoriichi lo reconoció al instante. Ese era el Aki del Conquistador. Ahora, Dragón no solo había despertado su Aki del Conquistador, sino que también dominaba el recubrimiento del Conquistador avanzado. Su poder superaba con creces el que Borsalino había demostrado en el archipiélago de Boin. Donde Kizaru tenía debilidades, su Aki era comparativamente débil y su combate cuerpo a cuerpo era deficiente, pero Dragón no tenía ninguna. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Yoriichi lanzó una ráfaga de golpes. A medida que el suelo se inclinaba bajo sus pies, su campo de batalla pasó de la tierra al cielo. Dragón ya no dependía de los poderes de su fruta del diablo para defenderse de los ataques de Yoriichi. En cambio, al igual que su oponente, usó el paso lunar para ascender en el aire, contrarrestando los implacables golpes de Yoriichi con sus garras. Su intercambio fue vertiginoso. Para cualquier observador, la lucha se redujo a dos rayos de luz que se entrelazaban y colisionaban en el aire. Con cada choque, se oía una resonancia metálica ensordecedora, llevada a lo largo y ancho por la brisa marina. Incluso sin su fruta del diablo, la velocidad de Dragón seguía siendo aterradora, pero no superaba la capacidad de reacción de Yoriichi. Gracias a su dominio del mundo transparente y el Aki de observación, Yoriichi podía predecir las intenciones de Dragón antes de atacar, esquivándolo con asombrosa precisión. En cuanto a Dragón, aunque su Aki de observación ofrecía poca ventaja contra Yoriichi, los poderes de su fruta del diablo le proporcionaban alertas sutiles. En cuanto Yoriichi atacaba, Dragón podía percibir la trayectoria del ataque. Y con la velocidad justa para mantenerse un paso por delante, pudo desviar la mayoría de los golpes. Una espada carmesí envuelta en llamas, endurecida por el poderoso Aki de armamento y mejorada por la aterradora intención asesina. Confiando solo en eso, si no usara mi fruta del diablo o mi Aki avanzado, no tendría ninguna posibilidad. Este chico no solo es rápido, sino que sus instintos de combate son agudísimos. Cada movimiento se integra a la perfección con el siguiente, ya sea ofensivo o defensivo. Sin ninguna oportunidad. Si no fuera tan rápido, si mis defensas no fueran tan fuertes, cualquier otro en mi lugar ya estaría destrozado. A lo largo de la batalla, Dragón alternó entre distintas formas de Aki para atacar y defender. Para bloquear los golpes de espada de Yoriichi, usó el recubrimiento avanzado del Conquistador. Pero al contraatacar, recurrió al Aki de armamento. La razón era simple.
Si Dragón contraatacaba con Aki avanzado cada vez, podía dominar a Yoriichi con fuerza bruta, igualando poder con poder y contraatacando al instante. Si bien la fuerza de Yoriichi era considerable, su Aki aún tenía margen de mejora. Sin embargo, un enfoque a ese tipo frustraría el propósito mismo de esta confrontación y no serviría como un juicio o una prueba adecuados. Dicho esto, dejando de lado el nivel de dominio del Aki, el poder general de Yoriichi ya había alcanzado alturas aterradoras. Llevaban más de 10 minutos enfrentándose. Yoriichi había estado desatando un intenso Aki sin parar. Ahora, el cansancio finalmente empezaba a notarse. Una batalla de tal intensidad agotó su Aki a un ritmo vertiginoso. Incapaz de terminar la pelea en ese tiempo, sus reservas de Aki estaban casi agotadas. Su resistencia también se desvanecía rápidamente, casi sin nada. Sonido metálico. En lo alto del aire, Dragón detuvo el ataque de Yoriichi con una sola garra y luego rápidamente cayó al suelo. Podía sentirlo, Yoriichi estaba perdiendo fuerza rápidamente. Interceptando otro de los ataques de Yoriichi, Dragón gritó. Yoriichi, eso es suficiente por ahora. Tu condición se está deteriorando demasiado rápido. Tómate un descanso. Flotando en el aire, Yoriichi acababa de alzar su espada, listo para lanzar otro golpe. Pero al oír las palabras de Dragón, bajó lentamente su katana y se sentó junto a él. En el momento en que la batalla se detuvo, el agotamiento llegó de golpe. El corazón de Yoriichi latía furiosamente en su pecho, su respiración ardía mientras desgarraba sus pulmones. Se sentía como si un hombre de 400 libras hubiera corrido 1 kilómetro completo a toda velocidad. El cansancio abrumador le hizo fruncir el ceño profundamente. Nunca se había sentido así antes, nunca. No fue hasta hoy que Yoriichi se dio cuenta de lo corta que era la duración cuando peleaba con todo su poder, combinando Aki, su técnica de respiración, activando su espada carmesí y llevando su Aki al límite, todo a la vez. Esta isla siempre había estado plagada de peligros. Nunca se había atrevido a arriesgarse. Aunque ya había agotado sus reservas de Aki esa mañana antes de que llegara Dragón, un breve período de descanso y meditación le había permitido recuperar alrededor del 30%. Pero incluso esa cantidad de Aki no fue suficiente para sostener un combate con toda su potencia durante mucho tiempo. Si me esfuerzo al máximo y solo puedo durar 1 hora. El dragón es realmente ridículamente fuerte. De vuelta en el suelo, Yoriichi jadeaba, cada inhalación pesada y entrecortada. El sudor le manaba por los poros, escociendo al correr por las heridas abiertas. Hizo una mueca de dolor punzante y bajó la mirada hacia su cuerpo maltrecho. Cubierto de cortes, si me hubiera quedado un momento más en el ojo de esa tormenta, estas heridas no habrían sido tan superficiales. Esbozó una sonrisa irónica y finalmente comprendió mejor tanto su propia fuerza como la de Dragón. La brecha entre él y los mejores luchadores del mundo todavía era enorme. Para Yoriichi, Dragón, cuya fruta del diablo logía había despertado, y que había dominado la infusión avanzada de Aki, seguramente debía estar entre los seres más fuertes del mundo. Realmente, asombroso, Yoriichi. Tu fuerza es aterradora. Dragón se acercó, colocó un pequeño botiquín de primeros auxilios a los pies de Yoriichi y luego se dejó caer al suelo sin tener en cuenta la dignidad, elogiándolo con una sonrisa fácil. Yoriichi parpadeó sorprendido al ver el botiquín médico, luego miró a Dragón con una mirada profunda y pensativa. El barco está a cientos de metros de distancia. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, trajo este kit. Durante toda la batalla, ni siquiera se esforzó al máximo. Si realmente combina su fruta del diablo con su Aki a máxima potencia, ¿qué tan fuerte es este hombre? Son todos los monstruos de la cima del mundo pirata así. Aún me queda un largo camino por recorrer. Los pensamientos se arremolinaban en el corazón de Yoriichi, y después de una larga exhalación, se sentó junto a Dragón, con la misma falta de ceremonia. Aún así, no buscó el botiquín. Estas heridas, no valían la pena. La sangre ya había empezado a coagularse. Si se quedaba sentado un rato más, pensó que la mayoría de las heridas sanarían solas. Tras descansar un momento, recuperó algo de fuerza. Volviendo la cabeza hacia Dragón con un brillo repentino en los ojos, Yoriichi preguntó con genuina emoción. Dragón, ¿cómo se consigue el Aki del Conquistador? Y una vez que lo tienes, ¿cómo lo entrenas? Dragón, ¿cómo se entrena el Aki del Conquistador? Yoriichi Tsujikuni miró a Dragón con ojos ansiosos, esperando atentamente su respuesta. Pero al escuchar la pregunta, Dragón solo sonrió y negó con la cabeza, suspirando mientras respondía. Aki del Conquistador, Eri.
Ese tipo de cosas y no es algo que se pueda simplemente entrenar y adquirir. Es completamente diferente del Haki de armamento o del Haki de observación. Hasta el día de hoy, no se conoce ningún método para despertar el Haki del Conquistador, y mucho menos una forma de entrenarlo. Todos los que poseen el Haki del Conquistador lo despertaron por pura casualidad. Y. Nadie sabe realmente cómo fortalecerlo. Mientras hablaba, Dragón lanzó una mirada larga y significativa a Yoriichi, sus ojos profundos e ilegibles, como el océano. ¿Nadie sabe cómo entrenarlo? Yoriichi frunció el ceño levemente ante la respuesta, revisando su memoria en busca de cualquier conocimiento sobre el Haki del Conquistador. En el mundo de One Piece, solo unos pocos nacen con el potencial de despertar el Haki. Y aquellos capaces de despertar el Haki del Conquistador son 1 en 1 millón. Si el despertar del Haki de armamento y observación puede ser guiado y cultivado a través de un entrenamiento dedicado, entonces el despertar y el crecimiento del Haki del Conquistador son enteramente subjetivos y están gobernados únicamente por la voluntad y el espíritu. Dragón había despertado su Haki del Conquistador a principios de sus 20 años. Sin embargo, no dominó la infusión del Conquistador, la forma avanzada de ese poder, hasta casi los 30. De hecho, solo en los últimos 2 años lo había comprendido por fin. ¿Y cómo logró despertarlo? Ni siquiera el propio dragón podría decirlo. Simplemente, sucedió, dijo. Como el agua fluyendo naturalmente. Entonces, si no tengo el potencial innato para el Haki del Conquistador, ¿nunca podré despertarlo? La expresión de Yoriichi se ensombreció ante las palabras de Dragón. Murmuró para sí mismo con frustración, y luego simplemente dejó el asunto de lado en su corazón. ¿Y qué pasa si no puede dominar la infusión del Conquistador? Si pudiera perfeccionar el Haki de armamento y combinarlo con sus técnicas de respiración y el estado de total abnegación, Yoriichi estaba seguro de que aún podría estar en la cima de este vasto océano. ¿Eh? Yoriichi, el viejo y Zephyr nunca te lo dijeron. Dragón parpadeó sorprendido mientras observaba a Yoriichi murmurar decepción. Recordó claramente que su padre lo había mencionado una vez. Yoriichi Tsujikuni era un joven nacido con las calificaciones de un rey. Dime que... ¿Se suponía que debían decirme algo? Yoriichi levantó la cabeza, con ojos desconcertados mientras miraba a Dragón. Al ver la confusión en el rostro de Yoriichi, Dragón suspiró con impotencia y respondió con indiferencia. El Haki del Conquistador, por supuesto. ¿No lo has despertado ya? Pensé que estabas preguntando por la infusión del Conquistador, no por el Haki del Conquistador en sí. Entonces, durante todo este tiempo ni siquiera sabías que ya lo habías despertado. Pero tanto el anciano como Zephyr lo sabían. Juraría que te lo habrían dicho. Yoriichi lo miró fijamente sin comprender. ¿Ya desperté el Haki del Conquistador? Nadie me lo dijo nunca. Ni siquiera sentí nada, frunció el ceño mientras volvía a mirar hacia adentro, intentando percibir la energía dentro de sí mismo. Pero por mucho que se concentrara, no podía ver ni detectar ninguna aura desconocida dentro de su cuerpo. Sin que él lo supiera, el Haki del Conquistador ya estaba durmiendo en su interior. Su poder estaba sellado profundamente, esperando el momento adecuado para ser extraído. Sí, el Haki del Conquistador no es algo fácil de sentir, admitió Dragón. Tal vez sea simplemente porque no estás familiarizado con ello. Yoriichi, tengo un método que podría ayudarte a extraerlo. No sé si funcionará, pero, ¿quieres intentarlo? Con una repentina chispa de emoción, Dragón se puso de pie de un salto, sacudiéndose los pantalones y sonriendo en dirección a Yoriichi. ¿Un método? Creí que acababas de decir que no había ningún método. Yoriichi lo miró desconcertado. Eso es diferente, totalmente diferente, se rió Dragón. No sabes cómo despertarlo ni cómo entrenarlo, pero ya lo has despertado. En cuanto a extraer tu Haki del Conquistador, vale la pena intentarlo. ¿Quieres intentarlo? Al ver el brillo ansioso en los ojos de Dragón, Yoriichi no se negó. Asintió levemente y se puso de pie. En el fondo, anhelaba dominar el Haki del Conquistador. Después de todo, en este mundo, se consideraba el sello distintivo de un verdadero experto. Sin el recubrimiento del Conquistador, uno estaba innatamente un nivel por debajo de la cima. Como ya había despertado el Haki del Conquistador, Yoriichi estaba decidido a encontrar una manera de dominarlo por completo. Una vez que pudiera manejar el recubrimiento del Conquistador a voluntad, el poder de sus golpes con espada probablemente daría otro salto masivo hacia adelante. Antes, incluso con toda su fuerza, Yoriichi podía, como mucho, cortar un buque de guerra de 100 metros de largo. Pero ahora,
Con todo su poder desatado, destrozar una nave colosal de más de 1000 metros de largo no sería descabellado. Semejante fuerza lo haría casi inigualable en los cuatro mares, pero en el Nuevo Mundo, aún no sería suficiente. Yoriichi había clasificado a los mejores luchadores de este mundo en dos categorías principales. En la cima se encontraban lo que él llamaba fuerzas destructoras del mundo. Potencias como Barba Blanca en su apogeo, Garp y Roger. ¿Qué definía este nivel? ¿O las habilidades supremas de la fruta del diablo, o el abrumador recubrimiento del conquistador? Eran personas lo suficientemente fuertes como para sacudir el mundo con solo su fuerza. Justo debajo de ellos se encontraba el nivel destructor de naciones. Estos individuos tenían el poder destructivo de arrasar un país con facilidad. Aquellos con poderes de fruta del diablo despertados o usuarios de haki de armamento de alto nivel solían entrar en esta categoría. Yoriichi no se molestó en clasificar a nadie por debajo de estos dos niveles. La amplia variedad de habilidades de las frutas del diablo y los diferentes niveles de haki hacían casi imposible establecer clasificaciones estrictas. En las batallas entre estos luchadores, la victoria no se decidía simplemente comparando la fuerza del haki o el poder de la fruta del diablo. La adaptabilidad y el instinto en el fragor del combate solían ser mucho más decisivos. En su nivel actual, Yoriichi apenas calificaba como un destructor de naciones. Dentro de la armada, en el mejor de los casos, se le consideraría un candidato a almirante. Pero entre un candidato a almirante y un almirante de verdad, la diferencia era enorme. Intentémoslo, dijo Dragón. Creo que tengo una buena idea de cómo lo harás. Cuando estaba en alta mar con el vicealmirante Garp, nos cruzamos una vez con los piratas de Roger. Sentí la presencia del haki del conquistador de Roger, pero solo por un momento. Garp lo neutralizó con el suyo antes de que pudiera afectarme. Después de eso, la batalla entre Garp y Roger quedó fuera del alcance de la vista, por lo que nunca pude experimentar de primera mano toda la fuerza de ese haki. Y cuando peleé contigo antes, estabas usando el recubrimiento del conquistador todo el tiempo, pero no pude comprender bien la sensación. Si tu plan es presionarme desatando tu haki del conquistador y no creo que funcione. Simplemente lanzarlo al aire no me hará ningún daño. Mientras Yoriichi hablaba, se acercó a Dragón. Pensó que acercarse podría ayudarle a sentir mejor la liberación de ese formidable haki. ¿Simplemente liberarlo? ¿Qué bien haría eso? Por supuesto que no te diste cuenta cuando peleamos, ni siquiera me golpeaste. Pero no os preocupéis, tengo un método. Al decir eso, una radiante sonrisa se dibujó en el rostro de Dragón. Al mismo tiempo, su puño crepitó con un aterrador rayo negro, y su haki del conquistador surgió violentamente y se condensó a su alrededor. Antes de que Yoriichi pudiera reaccionar, el puño de Dragón se disparó hacia adelante, dirigiéndose directamente a su abdomen con una fuerza brutal. No te me mueras ahora, Yoriichi. No te atrevas a morirte, Yoriichi. Con un leve murmullo, el puño de Dragón se clavó sin piedad en el abdomen de Yoriichi Tsujikuni. Una fuerza aterradora explotó hacia afuera, y en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Yoriichi desapareció de la vista de Dragón, precipitándose directamente a las profundidades de la isla como una estrella fugaz. Sorprendido por el repentino ataque de Dragón, Yoriichi apenas tuvo tiempo de cubrirse el cuerpo con haki de armamento. Aún así, la fuerza del golpe le provocó un dolor abrasador en el centro. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Auge. Yoriichi salió despedido a más de 1 kilómetro de distancia, atravesando innumerables árboles colosales antes de estrellarse contra la ladera de una montaña. Solo entonces su cuerpo se detuvo. Al impactar contra la montaña, el impacto resonó como un trueno. La pared rocosa se astillaba y los fragmentos de piedra se desmoronaban y caían al suelo. Justo en el centro de la zona de impacto, un joven maltrecho y andrajoso se hundía en la montaña. Fracturas irregulares, como telarañas, irradiaban de su cuerpo, desfigurando la pared del acantilado en todas direcciones. La vida salvaje de la isla se dispersó en caos ante el sonido ensordecedor. Los pájaros emprendieron el vuelo, las bestias huyeron y el bosque, una vez animado, cayó en un silencio inquietante. Pronto, una brisa sopló entre los árboles. La figura del dragón apareció al pie de la montaña. Probablemente siga vivo. A juzgar por lo duro que es ese chico, debería haberlo soportado. Después de todo, no hice todo lo posible. Murmurando para sí mismo, Dragón levantó la vista, y justo a tiempo para ver a Yoriichi, con el rostro desencajado por la tensión, sacando lentamente su brazo derecho de la piedra. Un instante después, su brazo izquierdo le siguió.
Con las manos apoyadas contra el acantilado, Yoriichi jadeó con cuidado, apretando los dientes. ¿Podrías al menos y dejarme prepararme la próxima vez? Dragón estalló en carcajadas en cuanto la cabeza de Yoriichi asomó por el cráter. Para cuando Yoriichi se desprendió por completo, estaba demasiado exhausto para usar Gepo y se desplomó de cabeza contra el suelo. Pero justo antes del impacto, una ráfaga de viento se arremolinó debajo de él, amortiguando su caída y evitándole un aterrizaje brutal. Tendido sobre su espalda, Yoriichi ni siquiera se atrevía a respirar profundamente. Cada inhalación le enviaba un dolor agudo al estómago. Se quedó allí mucho tiempo, pero el dolor se negaba a desaparecer. ¿Y bien? ¿Ya sientes algo? Aún jadeando con cautela, Yoriichi abrió los ojos y vio el rostro sonriente de Dragón acercándose. Suspiró exasperado, a punto de replicar, cuando de repente frunció el ceño. Un destello de sorpresa se dibujó en su expresión. Al ver el cambio, la sonrisa de Dragón se desvaneció. Un tic se formó en el rabillo del ojo. Y de ninguna manera, y no me digas si, el dragón permaneció en el archipiélago de Boeing durante medio mes. A mediados de diciembre, partió a bordo del mismo acorazado en el que había llegado, navegando lentamente alejándose de la costa de la isla. La brisa marina era suave. De pie en la popa del barco, Dragón observaba la silueta distante del archipiélago de Boeing, con los ojos sumidos en la reflexión. Vicealmirante Dragón, ¿a dónde vamos ahora? Un oficial de la marina se acercó por detrás y lo saludó, con curiosidad evidente en sus ojos mientras observaba la apariencia desaliñada de Dragón. No era una extraña fascinación, sino una auténtica sorpresa. Dragón no se parecía en nada al hombre digno que había pisado la isla por primera vez. Su uniforme de oficial, antes impecable, estaba ahora hecho jirones. Entre las lágrimas, se vislumbraban destellos de su físico robusto y musculoso. A simple vista, parecía más un vagabundo que un oficial de alto rango de la Marina. De vuelta al cuartel general. Hay algo que necesito informarle al anciano. Dragón miró al oficial y luego se miró a sí mismo. Soltó una risita y negó con la cabeza antes de volverse hacia la cabina. Justo antes de desaparecer en el interior, dejó al oficial con un comentario de despedida. Esta isla ya está alimentando el futuro mismo de nuestra armada. ZZZZZK. De vuelta en el centro del archipiélago de Boeing, un rayo negro, salpicado de crepitantes relámpagos, atravesó la selva. A su paso, la vegetación a lo largo de varios kilómetros fue arrasada. Árboles centenarios se derrumbaron y nubes de polvo se alzaron en el aire. Junto a la cascada de ramen, Yoriichi envainó su espada con calma. Agachando la cabeza, observó una extraña planta que había partido en dos, y luego se giró hacia los fideos que caían en cascada. Dejando su espada a un lado, tomó hábilmente dos palos cercanos, les quitó la corteza y les dio un golpe rápido, luego metió la mano en la cascada, listo para pescar su próxima comida. En ese momento, un agudo bloop bloop sonó desde el dendenmusi que llevaba en el bolsillo del pecho. ¿Y ahora quién podrá ser a esta hora? Aún no es fin de mes. No debería ser otro juicio. Haciendo una pausa a mitad del movimiento, Yoriichi retiró la mano, dejó sus palillos improvisados y sacó el receptor. «Moshi Moshi», respondió con una sonrisa, saludando a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. No sabía quién podría ser, pero si la llamada provenía de esa línea, debía ser alguien cercano a Zephyr Sensei. Se escuchó una voz tranquila y familiar. «Soy yo, Yoriichi». Desde el otro extremo de la línea llegó la voz familiar, profunda y resonante de Zephyr. «Instructor Zephyr». ¡Qué sorpresa! ¿Qué le hizo llamar a estas horas? El rostro de Yoriichi se iluminó con una sonrisa tan pronto como escuchó esa voz. «Ah, ¿sí? ¿No puedo llamarte a estas horas?» «Bien hecho, Yoriichi. Ese niño dragón ya regresó al cuartel general. He oído hablar de tu maestría en la infusión del Aki del Conquistador». Ante esas palabras, la sonrisa de Yoriichi no flaqueó. Esperó en silencio, sabiendo que Zephyr tenía más que decir. Hasta ahora, solo 3 personas lo saben. Yo, Dragón y Garp. No dejes que nadie más lo sepa todavía. La expresión de Yoriichi se tornó más seria. Asintió y respondió. Entendido. Por el momento, no enviaré a nadie más para ponerte a prueba. Ya no hay necesidad de esos llamados juicios. He hablado con Garp, él mismo vendrá a verte cuando tenga tiempo. Ante esto, Yoriichi se quedó completamente en silencio. Mantente concentrado en tu entrenamiento en el archipiélago de Boeing, Yoriichi. No dejes que tu mente divague. Dentro de poco será el Misoka, Nochevieja. Dejé ropa, pantalones y zapatos nuevos en tu casa.
Sé que has crecido mucho, probablemente tu ropa vieja ya no te queda. Pruébatelos cuando regreses. Eso es todo. Me voy. Con esto, Zephyr colgó el Denden Mushi. Yoriichi se quedó mirando fijamente el receptor por un momento. Entonces, con un movimiento repentino, su haki de observación se desplegó y su figura desapareció junto a la cascada de ramen. Cuando llegó a la costa, cerca de su refugio, un acorazado acababa de alejarse, acelerando en la distancia. Instructor Zephyr, aún eres tan malditamente terco. Yoriichi observó el océano y el barco que se desvanecía, riéndose para sí mismo antes de darse la vuelta y regresar a su refugio. En cuanto entró, su mirada se posó en un rincón de la cueva junto al acantilado. Un montón de ropa, cuidadosamente apilada, estaba lleno. Ropa de verano, de otoño, incluso pijamas. Junto a ella había dos futones limpios, todavía impecables. Misoka, así que ya casi es año nuevo. Para Yoriichi, el año nuevo transcurrió con poca de su habitual calidez y festividad. Aunque, claro, no era del todo cierto. Al menos tenía ropa nueva. Zephyr le había traído todo tipo de ropa, claramente habiendo predicho su crecimiento futuro. Las tallas estaban dispuestas en una progresión casi gradual, como si estuvieran diseñadas para cada etapa del desarrollo de Yoriichi. Después del año nuevo, la vida solitaria de Yoriichi en la isla no cambió mucho. Come. Entrena. Medita. Desconecta. Por la noche, usaba el Denden Music para informarle a Zephyr que estaba a salvo. Aquellos días tranquilos y metódicos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El invierno dio paso a la primavera volvió al invierno. Poco después, llegó el final del año 1498 del calendario del Círculo Marino. Y con el atraque de un acorazado con cabeza de perro en el archipiélago de Goin, los días pacíficos y satisfactorios de Yoriichi llegaron a su fin. Yoriichi Tsujikuni. ¿Dónde estás? Estoy aquí para recogerte.